Hola, estimada gente, soy Berto y una vez más les estoy hablando desde la ciudad de Córdoba, Argentina. El pasado 21 de mayo, hace solo unos días, publiqué un video al cual titulé El submundo de los hogares de acogida para indigentes. Y en ese video mencioné que yo estuve en uno de esos hogares porque durante 2 años estuve en una situación de virtual indigencia. Y durante mi estadía ahí, aparte de las cosas que yo mismo tuve que padecer un poco, conocí historias de algunos compañeros. Algunas demasiado intensas, como la que voy a contar ahora. Es sobre como dice el título, la vida, la muerte y la memoria de Robert Ramírez, un compañero que yo tuve ahí. Vamos a dar una vuelta de página y vamos a meternos en la historia de Robert Ramírez. Robert Ramírez era un joven de unos 25 a 28 años más o menos, hace 20 años, cuando yo lo conocí entre los años 2001 y 2002, era peruano, era gay y tenía SIDA. Y sus padres allá en Perú apenas se enteraron de que él era gay y que tenía SIDA, lo expulsaron de la casa inmediatamente. Y todo el resto de la parentela hizo lo mismo, abominaron de él. Y bueno, intentó un poco en Perú, esto relatado por él, ¿no? Intentó un poco en Perú conseguir trabajo, no consiguió porque era muy difícil ocultar su condición de persona con SIDA. Y bueno, decidió emigrar a la Argentina, a probar un poco de suerte por acá. Y acá las cosas no se pusieron mejor. Llegó con 2 pesos en el bolsillo y conseguir trabajo fue más difícil que en Perú, porque acá, además de tener SIDA, fue discriminado por ser un extranjero. Entonces, prácticamente apenas llegó a la Argentina quedó en condición de indigente. Y, y al poco tiempo de quedar en la calle, en las calles de Buenos Aires, consiguió ser aceptado en el hogar de acogida de Cáritas, el mismo donde yo estaba. Y bueno, como decía, fue ahí donde lo conocí. Damos una vuelta de página y vamos a contar algunas cosas sobre él. Notarán que en el título que puse acá en el video dice Vida, muerte y memoria de Robert Ramírez. Y notarán que la palabra memoria la puse en mayúscula. Eso no es casual. Hay dos hechos que me involucran a mí en la interacción que yo tuve con Robert Ramírez y que marcan el recuerdo que yo tengo de él. Que lo recuerde mucho después de 20 años que han pasado. Uno es una ocasión en que
ya era más o menos las 7 de la tarde y toda la gente que estábamos alojados en el hogar de Cáritas, es la hora en que, como ya dije antes, en el video anterior, es la hora en que los alojados ahí tenemos por reglamento que regresar de la calle. Y bueno, yo regresé y me encontré con una situación. Ya casi todos ya habían regresado, incluyéndolo a este peruano, Robert Ramírez, el cual estaba en la cama, agitado, transpirándose, casi no podía hablar. Y no había ningún compañero de los que ya habían llegado que le esté prestando alguna atención. Todos lo miraban y lo dejaban ahí que se muriera si se tenía que morir. Lo peor es que el encargado, porque esa institución tiene un encargado, lo peor es que el encargado tampoco le prestaba atención. Al encargado le correspondía llamar por teléfono a un servicio de emergencia, una ambulancia. Y yo me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. Y como pudo me contó algo, pero lo que le pasaba se notaba. Entonces yo le miré un poco por acá, si bien no soy médico, no soy enfermero, no soy un experto, pero me pareció que tenía los labios resecos, así que pensé que estaba un poco deshidratado. Así que agarré y le pedí yo a un compañero, lo comprometí a un compañero de ahí, que por favor vaya al otro sector a donde se encontraba el encargado y que le pida por favor un té para este que estaba deshidratado ahí en la cama y que no se podía levantar. Y bueno, lo hizo. El compañero me hizo caso y el encargado también le hizo caso, así que el té demoró como 15 o 20 minutos en llegar. Debió llegar en 5 minutos. Pero lo trajeron. Y mientras tanto, yo le agarré la mano. Y la mano y el brazo estaban duros. El otro brazo también. Y luego le toqué el pie, le toqué la pierna, algo que nadie quería hacer porque como, bueno, era gay, tenía sida, todos tenían ese prejuicio. Nadie quiere ser sospechado de ser gay. Y bueno, a mí no me importaba. Así que, pero muy duro tenía todos los músculos, la cara, dura. Entonces yo, que como repito, no soy un experto, no soy médico, pero supuse que tenía la tensión arterial alta por las nubes. Y como, bueno, me di cuenta que ahí nadie iba a hacer absolutamente nada por él, no iban a llamar al médico. Entonces hice lo único que yo creí que podía hacer. Lo hablé para tratar de calmarlo. Le dije que le había mandado a pedir un té. Y me puse a hacerle masajes en las manos. Le dije que mientras le hacía los masajes, que tratara de relajarse, que se concentrara en las partes en las que yo le iba haciendo los masajes. Entonces iba cambiando de un brazo al otro, un poco el pecho, los pies, las pantorrillas. Y bueno, los otros compañeros me miraban un poco raro al principio. Después entendieron que eso tenía que ver con ayudarlo y no con ser gay.
Este, bueno, no sé si eso ayudó o no ayudó. Lo que sí sé es que después de 20 minutos de hacer eso y que le trajeron el té y ya lo empezó a tomar, eh, él se relajó y yo ya sentí que toda su musculatura ya no estaba duro y ya podía hablar y ya no estaba agitado. Eso a mí me hizo sentir reconfortado. Este, dicen que cuando uno ayuda, eh, uno obtiene un beneficio de confort espiritual. Y bueno, uno muchas veces no tiene la oportunidad en la vida de ofrecer una pequeña ayuda. Yo ese día tuve esa oportunidad, lo hice y me sentí reconfortado. Y hasta el día de hoy me siento así. Eh, no pasó mucho tiempo de eso, que bueno, el muchacho al día siguiente se levantó, se pudo levantar y pudo salir a la calle temprano después del desayuno como hacíamos todos. Y pudo seguir su vida con la misma rutina de siempre, dentro del reglamento del hogar de Cáritas. Pero no pasó mucho tiempo, quizá 2 o 3 meses, que tuvo un pico de su enfermedad bastante grave. Un día yo llegué al hogar y no lo vi ahí. Entonces pregunté qué había pasado con él y me dijeron que había caído grave y que había caído en internación en un hospital, que es un hospital de Buenos Aires especializado en enfermedades infecciosas. Este hospital se llama Hospital Muñiz. Entonces, yo al día siguiente agarré y bueno, averigüé dónde estaba ese hospital y lo fui a visitar, disculpen. Entonces, sí, estaba conectado a un suero y más o menos podía hablar, pero se notaba muy débil y se notaba que él ya sabía que se estaba muriendo y era obvio que se estaba muriendo. Estamos hablando de hace 20 años, cuando yo creo que las terapias para el SIDA eran, eran mucho menos efectivas de lo que son ahora. Creo que la ciencia avanzó mucho desde entonces hasta ahora. Recuerdo que el Hospital Muñiz, cuando yo lo fui a visitar, bueno, mientras yo averiguaba en qué pabellón se encontraba él, yo atravesé un espacio parquizado donde los pacientes, bueno, habían muchos pacientes con SIDA y otros que tenían otras enfermedades. Los pacientes que estaban un poquito mejor podían pasar el tiempo en bancas que habían ahí. Habían muchos con esas erupciones en la piel. Y cuando empecé a caminar por ese espacio parquizado, empecé a sentirme mal. Empecé a sentirme como que estaba caminando por un cementerio de muertos vivientes. Y la cosa se puso peor cuando entré al hospital en sí, a la parte techada, ¿no? Cuando empecé a caminar por los pasillos. Y, y al caminar por los pasillos veía las puertas abiertas, los pacientes que estaban en sus camas, mucho más graves, les veía las caras. Y hasta que llegué a la habitación donde estaba Robert Ramírez. Y, y bueno, realmente fue un gran esfuerzo poder
hablar con él, hacer un intento de darle ánimo. Y bueno, hablé, lo que sea que haya hablado, que no me acuerdo de eso, hasta que lo saludé y me fui. Y después no fui capaz de volver. Hubiera querido ser capaz de volver, pero no fui capaz de volver a esa institución y ver todo eso que vi ahí. Bueno, supe que unos días después murió. Y también me imagino que nadie más se acuerda de él, excepto yo. Al menos creo que soy el único que se acuerda de él con respeto. Creo que es fácil acordarse de los muertos con un tipo de recuerdo banal. Quien haya interactuado con alguien en vida, bueno, es un recuerdo banal. Cualquiera se acuerda que conoció a Robert Ramírez, pero no se acuerdan con respeto por Robert Ramírez, porque tenía una identidad, una historia, o porque alguien sienta una verdadera empatía. Voy a dar una vuelta de página y voy a dar alguna conclusión. Los que escuchen este video no han conocido a Robert Ramírez. Sin embargo, yo creo que es posible, a pesar de no haberlo conocido, tener la suficiente empatía como para acordarse de su nombre, por el solo hecho de haber conocido su historia a través de este video. Y es por esa razón que yo estaría muy gustoso de que alguien se acuerde de su nombre a pesar de no haberlo conocido. Muchas gracias, me despido y en el próximo video estaré contando otra historia de algún otro compañero de los que tuve ahí en el hogar de Cáritas, allá por el 2001 y por el 2002. Chao.